Informarte y ser parte de la conversación. Más 569-8521-2360. Guárdalo y sigue en contacto con ADN, la voz de todos para todo Chile. Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Desde hace muchos años ya, Cris, que hemos estado hablando, incluso aquí en el programa, de cómo ha cambiado la sexualidad en las personas, ¿no? La pandemia, ni para qué decirlo. Hablamos de las nuevas generaciones, incluso aparecieron estudios que daban cuenta no solo de los conceptos de ser poliamoroso, fluido y todas esas cosas, sino que sobre todo de tendencias, por ejemplo, como que en Japón los jóvenes estaban dejando de tener sexualidad, relaciones sexuales, porque preferían estar solos en su casa con videojuegos o un largo etcétera de alternativas, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con la sexualidad en el mundo? ¿Qué pasa con estas tendencias? ¿Cómo nos marca hoy día la soledad, por ejemplo, los conflictos que se están viviendo a nivel internacional? Es parte de lo que vamos a conversar con Manuel Lucas Mathieu. Él es director del Máster en Sexología de la Universidad Autónoma, porque hace poquito además se ha desarrollado esta segunda jornada internacional de actualización en la investigación sexológica. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. Encantado de estar aquí. Gracias. ¿Es cierto eso de que esa tendencia que la leíamos un poco espantados, tal vez hace algunos años, de Japón, se ha ido apoderando un poco de nosotros a partir de la soledad, tal vez? Pues sí. Es decir, yo tengo un libro que se llama Sed de piel, en el que explico la necesidad que todos los humanos tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, de que nos acaricien, de que nos abracen. Y la próxima conferencia que voy a dar se va a llamar Sequía de piel, porque realmente estamos en un momento tremendo de soledad por parte de las personas. Y además, yo creo que después de la pandemia han ocurrido cosas que yo ni siquiera esperaba que iban a ocurrir. Porque cuando estuvimos confinados con la pandemia, yo tenía la impresión de que las personas se iban a dar cuenta de la necesidad que tenemos de acariciarnos, porque no podíamos ya de llegarnos. Y ha pasado todo lo contrario. Sí, ha salido la gente como decimos en España, los toros del Toril, a viajar a los restaurantes como locos, ¿no? Pero no ha viajado a tocarse, a abrazarse y a mostrarse y a satisfacer ese satisfacción que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y esto realmente a mí me ha sorprendido mucho. ¿Por qué, Manuel, crees que pasa esto? Porque me imagino que hay un tema cultural dependiendo de los diferentes lugares, pero ¿por qué nos cuesta? Primero, ¿por qué crees que ha pasado eso? Y si crees que nos cuesta más que antes, de pronto, ¿no? Nos cuesta más que antes porque resulta que le hemos ido tomando miedo al contacto humano. Es decir, ahora mismo en España, por ejemplo, tenemos 6 perros por cada niño menor de 4 años. Es decir, hemos variado, hemos enfocado a hacer caricias y a tener un contacto más íntimo con mascotas que son más fáciles, que no nos plantean problemas, que no nos plantean exigencias. Eso por un lado, ¿no? En Chile estamos iguales, ¿eh? En Chile estamos igual, creamos más mascotas que personas. ¿Sí? En todo el mundo. Eso es así, ¿no? Pero es un fenómeno que realmente a mí me preocupa, porque resulta que la relación entre los humanos sería necesaria, y sería muy necesaria, porque yo siempre he dicho que quien acaricia o es acariciado no golpea. Y estamos en un mundo cada vez más polarizado, cada vez más enfrentado, violento, con mucho odio en las redes sociales. La política se está convirtiendo en un continuo varapalo y generador de emociones, fundamentalmente de odio, y es muy preocupante lo que está ocurriendo. Y por tanto yo creo que eso tiene un efecto también claro en la sexualidad de los humanos, que es tenemos la piel más sensible de todos los mamíferos, y eso no es porque cuando tocamos a un perro le podemos preguntar si siente más que nosotros. Es que si hacemos un análisis histológico de la piel, nos vamos a dar cuenta que tenemos la mayor cantidad y la mayor variedad de corpúsculos sensitivos, y qué desaprovechados lo tenemos.
Es verdad. Oye, Manuel, ¿y esto es una tendencia que es más bien generacional o que se está extendiendo independiente de las edades, del género, del lugar del mundo en el que estemos? Bueno, yo creo que la cultura occidental, que ya ha contaminado todas las demás culturas, ha seguido una evolución asimétrica, en la cual, en esa evolución, hemos avanzado mucho en tecnología y no hemos avanzado nada en valores. Yo creo incluso que ahora, con la elección de ciertas personas en ciertos países del mundo, hasta en el más poderoso de ellos, estamos retrocediendo en valores. Porque, por poner un ejemplo de retroceso en valores, un señor que se llamaba Gary Hart, que fue candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tuvo que retirarse porque se le descubrió una infidelidad y llevaba así como 20 puntos por encima de los demás. Y hoy día han elegido a un presidente que no es que está acusado, es que está condenado por acoso y por abuso sexual. Realmente esto es muy preocupante porque los valores se han ido a pique. Se han ido a pique. El amor hacia las personas, por mucho, las personas que dicen que son católicas, no, y tienen estos discursos de odio contra los inmigrantes, contra las personas que son diferentes, contra las personas LGTBI. Realmente, si Jesucristo existiera y fuera Dios y todas esas cosas, bueno, Jesucristo existió, pero suponiendo que fuera Dios y pudiera volver, entraría en el templo como entró en su día, dando latigazos a la gente porque no están cumpliendo con su principal mandamiento, que es amar a los demás como a ti mismo. ¿Cuánto influye en todo esto, Manuel, el entorno en el que estamos en términos de discursos de miedo, discursos de terror, discursos de odio? También un tema mediático, ¿no? Bueno, yo creo que los medios de comunicación por también supuesto, enfatizan lo que es la oligarquía, lo que son los poderes económicos. Antiguamente mandaban en el mundo también, pero mandaban a través de presidentes y de políticos que manejaban. Ahora ya se han puesto a mandar a ellos directamente, porque han descubierto que la mass media, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales son un medio para sembrar a través de la dopamina, porque realmente la polarización ideológica, ya sea política, religiosa, necesita altas dosis de dopamina. El sistema de recompensa, y entonces se retroalimentan continuamente de esos mensajes quien cae ahí, quien cae en eso. Y lo han descubierto, y han descubierto que ellos pueden mandar directamente, y ya es lo que están haciendo. Y la gente no se da cuenta, y yo creo que este es un tema que a mí también me preocupa mucho, es que han conseguido, uno de los objetivos principales que han conseguido es el siguiente: que la culpa de que unas personas sean pobres, esas personas se las echan a otros pobres, aunque sean de distinta color de piel y demás. Y este es el éxito de lo que ahora mismo está ocurriendo, que es que la democracia está girando hacia la oclocracia. Que la oclocracia se define como el gobierno de la muchedumbre y la democracia como el gobierno del pueblo. Entonces, a través de la dopamina nos están convirtiendo en muchedumbre, y entonces nos tragamos todo lo que nos echan. Estamos conversando con Manuel Lucas Matthews, director del Máster en Sexología de la Universidad Autónoma. Manuel, ¿y cómo estamos viviendo hoy día nuestra sexualidad en términos generales? Porque veíamos el tema de la sensación de soledad. También está, por ejemplo, cómo nos ha afectado la sensación de inseguridad a propósito de las guerras, los conflictos, la delincuencia, el narcotráfico. Y el miedo a amar me llamó mucho la atención, porque en redes sociales, por ejemplo, aparecen montones de personas y creadores de contenidos que comparten muchas citas, cifras o estudios que dan cuenta de eso también, de la falta de compromiso, que uno no tiene ganas de comprometerse, o a partir de la pandemia se acostumbró a estar solo y sola y prefiere estar tranquilo y no evitar conflictos. Vamos, las causas son difíciles de analizar, ¿no? Esto, parte de lo que he estado hablando, sí, tiene que ver con esto también, ¿no? Es decir, las personas le tienen miedo a relacionarse con otras porque no hemos vuelto cómodos. No hemos vuelto cómodos y entonces pues no estamos interesados en enfrentar el conflicto que supone
estar con otra persona o compartir con otra persona. Porque yo siempre he dicho que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos. Pero ni siquiera en eso ya tenemos ganas. Entonces nos hemos vuelto cómodos y al final preferimos tener una mascota, preferimos tener un perro, un gato al que acariciar, con el que se siente acompañado y que no nos plantee ningún problema. Y este es un elemento que realmente se ha exacerbado a través de la pandemia. ¿El por qué? Pues yo creo que ha coincidido muchas cosas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo es que hemos entrado en una especie de espiral de crisis sucesivas. Empezamos con la crisis del 2008, de la caída de los Lehman Brothers, luego ya vino la crisis sanitaria de la pandemia, la crisis económica, que no fue tanta como pensábamos después de la pandemia, pero también la crisis climática, ahora las guerras que nos... tal, y todo ese tipo de sucesión de crisis nos están poniendo en un mundo que ya definió Erich Fromm en un libro que se llamaba El miedo a la libertad, y que lo escribió en el año 1939, inmediatamente antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Y decía que cuando empezamos a sentirnos inseguros, tenemos entonces tendencia a cambiar nuestros cromos de libertad por cromos de seguridad. Y con los mensajes simplistas de los que vienen a ofrecernos esa seguridad, pues estamos dispuestos a perder esos cromos de libertad a cambio de que esas personas que supuestamente nos van a dar. Y yo creo que eso influye también en la sexualidad, y está influyendo, por ejemplo, en la pérdida de derechos sexuales. En Estados Unidos, ahora mismo las personas LGTBI, todos los colectivos LGTBI, están incluso algunos teniendo que irse del país. En Argentina, pues estamos prácticamente en lo mismo. Es decir, en los derechos sexuales, que con mucho trabajo se habían ido ganando, pues se están perdiendo. Y están ocurriendo fenómenos como el de la manosfera, en la cual una serie de grupos de Internet o de redes sociales que se mueven por una serie de intereses, por ejemplo el miedo a las mujeres y tal, está ese avance que no ha sido muy completo, que las mujeres han conseguido a través de sus movimientos de reivindicación del feminismo, están empezando a retroceder, y a mí eso me preocupa tremendamente, porque eso también nos va a enfrentar de nuevo a volver a las cavernas de una sexualidad genitalizada, falocrática, reduccionista, productivista, gimnástica, y que no nos da placer, sino que todo lo contrario nos da muchas disfunciones. Bueno, en la serie Adolescencia algo se empieza a abrir de ese espacio que no conocemos, ¿no? Efectivamente, ese grupo de hombres que se reúnen entre ellos porque se sienten feos, poco atractivos, claro, y se llaman célibes involuntarios. Claro. Y eso está haciendo furor, porque hay muchos hombres que se sienten así, y yo creo que el ser feo, el ser guapo, sí, está determinado por el modelo estético dominante, que cada vez es más cruel, ¿no? Pero también porque a través de las redes sociales empieza la gente a relacionarse, y la relación es una relación con el cristal de la pantalla, del móvil o de lo que sea, y se están perdiendo habilidades de comunicación interpersonal. Claro. No, y a eso se le está teniendo también más miedo. Y en generaciones más chicas, ¿no? Más jóvenes, uniendo todo lo que estás comentando, Manuel, el tema de redes sociales y todo, ¿ves una diferencia? ¿O ves sí. De pronto, no sé, alguna distancia, una posición distinta? Lo pregunto, desde este entorno de estímulos digitales, si se quiere, pero que en rigor son generaciones que hemos ido criando los que somos más grandes también, ¿no? Sí. Yo tengo 2 hijos, 2 mayores ya. Uno de ellos es sexólogo también, y también viene como profesor aquí a la Universidad Autónoma. Pero tengo una hija que tiene 27 años, que es una mujer absolutamente fuerte. Ha tenido 2 novios y prácticamente ya no quiere novios. Porque además los hombres le tienen miedo a las mujeres fuertes. Sí, pero sobre todo porque hay un proceso de estupidización generalizada en todo el mundo que está afectando más a los hombres que a las mujeres. Ese es un tema muy preocupante. Por ejemplo,
los que votan a la extrema derecha en España, hay una diferencia entre hombres y mujeres muy grande, es un abismo. Me estoy refiriendo a hombres y mujeres menores, o sea, de 18 años, 19, 20, 21, hasta... Claro, en esa edad ahí, a esa edad el machismo está volviendo con fuerza, y desde luego pues hay una distancia grande entre lo que espera una mujer para convivir con un hombre y lo que el hombre le ofrece. Bueno, y hay factores también efectivamente que tienen que ver, por ejemplo, con el exitismo, que es otra de las proyecciones que se hacen, ¿no? El no solo pensar en estar como con un trofeo al lado, en lo que dictamina las redes sociales, el de pronto dedicarse a trabajar y concentrarse en trabajar y dejar de lado su vida, por lo que después estás cansado y es bien difícil que puedas tener una vida sexual saludable y compatible. Lógicamente. Vamos a ver, claro, cuando antiguamente, es decir, las excusas para no hacer relaciones sexuales siempre se las han echado a las mujeres, decir, no, es que me duele la cabeza. Pero es mentira, porque nosotros hemos hecho estudios y tenemos investigaciones, y quien más excusas pone es el hombre. Y además no es que le duele la cabeza, es que está cansado. Claro. Entonces, esto es así. Incluso se acuestan antes para no tener que... Claro. Uno se queda viendo la televisión, lo dejan para el fin de semana, y luego el fin de semana pues llegan y tienen que salir, tal. Total, que el distanciamiento de las relaciones sexuales está siendo grande en ese sentido, porque estamos cansados y porque de verdad unas relaciones sexuales que de verdad se podrían considerar de comunicación, de amor, porque tenemos que empezar a enredar el amor y la sexualidad, porque hemos estado enredando demasiado en los genitales. Para poder hacer eso, unas relaciones de amor y de sexualidad entre dos personas, con un vínculo, claro, se necesita tiempo, se necesita espacio, se necesita poder acariciarse, para no llegar y un coito pim pam pum pam y ya está, ¿no? Sino todo eso se necesita tiempo, y no lo tenemos, pues porque vivimos en un mundo enloquecido porque a las personas además se les educa para competir y para conseguir, no para vivir. Y nos hemos olvidado de que la vida es un tesoro de valor infinito, y al final, y además nuestros cuerpos viven en una paradoja, de escisión entre lo que es el cuerpo como expresión del yo social, al que le dedicamos muchísimo tiempo, muchísima energía y muchísimo dinero en algunas ocasiones también. Por el que dirán. Sí, porque es la representación del yo social ante el otro cuando está haciendo relaciones sexuales, pero ante los demás, hasta para que te den un trabajo, todo. Y hemos abandonado completamente a nuestro cuerpo como lugar de la vivencia y de la experiencia. Y ese lo tenemos absolutamente olvidado. Y si fuéramos capaces de recuperar eso y de amar nuestro cuerpo por encima de las imposiciones estéticas, y de amarlo realmente, seríamos mucho más capaces de compartir con otra persona y no necesitar... No estoy metiéndome con las mascotas. Yo creo que las mascotas le vienen muy bien a muchas personas, por ejemplo, unas personas mayores que están solas, que tal, le vienen muy bien a muchas personas, ¿no? Pero yo diría, ampliemos, es decir... Claro, no reemplacemos. No reemplacemos. No sustituir, digamos. Eso es. Vamos a tener que inventarnos tiempo entonces para dedicarnos a tener vínculos de mayor calidad, relaciones sexuales de mayor calidad, una sexualidad saludable finalmente para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, hace falta tiempo, hace falta derechos para que todo el mundo pueda hacerlo. Sí, sobre todo. Hace falta cargarse el modelo estético dominante que hay, que nos tiene absolutamente... Yo genuino. Lo puedo decir por experiencia, porque, por ejemplo, esta última módulo que he dado la semana pasada aquí es un módulo de dinámica corporal, en el que yo lo que hago es que las personas que están formándose en sexología regresen a su cuerpo como lugar de la vivencia y se den cuenta, y están los cuerpos atormentados, las mentes están atormentadas por sus cuerpos, porque no se toleran, porque había, por ejemplo,
me encuentro con personas que no son capaces de quitarse las medias de los pies porque no quieren que se las vean, porque piensan que sus pies son feos, no se les pueden tocar los pies. Y realmente todo eso se soluciona y se puede mejorar, pero qué duda cabe que para eso hace falta que haya más profesionales de la sexología. Además. Hace falta que se formen que se bien hablen en estos sexología, temas. que se hable y se conozca. Exacto. Para que de alguna forma empecemos a servir un poquito de contrapeso contra esa tendencia que está habiendo, que a mí me preocupa tremendamente porque yo no sé dónde vamos a acabar. Espero que no acabemos como acabaron después del año 1939. Bueno, de hecho también aquí en redes sociales nos dicen mucho de los miedos, tienen que ver, ojo, con los medios de comunicación o las redes sociales, los bots. Dice, se promueve por ahí el miedo, y que efectivamente hay personas también que nos comentan que les gusta estar solo, que disfrutan la soledad, que no tiene por qué ser contrapuesto una cosa con la otra, es bien complementaria. En absoluto. Claro. Así que hay harta tarea de por medio. Conversar primero en las parejas y después además también, por ejemplo, nosotros aquí en un medio de comunicación. Manuel Lucas Mathieu, director del Máster en Sexología de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros, y le decimos a los auditores que están preguntando que sí, que este programa va a quedar en YouTube, va a quedar también en adn.cl, porque lo pueden volver a escuchar. A consultar. Muchas gracias. Muy bien, Muy amable. muchas gracias por tenerme aquí. Un invitado especial y una conversación que vale la pena. Ciudadano ADN, por la 91.7. Sí, pero... Llegaron, ya están aquí y da lo mismo el frío. Por eso, lánzate a los Pool Days de Perfect Pool. Tenemos hasta 45% de descuento en todos los productos que necesitas para temperar